Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que están participando en estos estudios que estamos teniendo. Deseo con todo mi corazón que estos estudios les estén siendo de grande bendición a sus vidas. Y quisiera tener más tiempo para poder alternar otras clases que tengo para otros estudios, para darlos simultáneamente con estos, pero estamos orando a Dios para que Dios nos conceda esa oportunidad. Y de paso les digo que quizás si miran que no hay un estudio que suba por un mes más o menos, entonces es porque vamos a estar trabajando en eso. Pero no se desesperen porque el siguiente estudio de este se va a subir tan pronto cuando se pueda. Pero lo hago por el bien de que para mí, yo también, es una bendición grande poder compartir estos estudios con ustedes. Es una bendición grande, pero quisiera alternar también con otros temas que son de mucha importancia para nuestra vida cristiana. Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo 14. Y el capítulo 14 presenta una triple división por medio de tres visiones que el apóstol Juan tuvo, en donde Juan mismo describe lo que Dios va a hacer en los últimos juicios que están por venir en la tribulación. Entonces la primera división trata con los 144,000 judíos evangelistas que van a predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Hagan la diferencia. El evangelio del reino que los 144,000 van a predicar en el tiempo de la tribulación es el mismo evangelio que predicó Juan el Bautista y que le siguió el Señor Jesucristo, y a la vez él mismo envió a 70 discípulos a predicar el reino, el evangelio del reino de Jesucristo. Nosotros hemos sido beneficiados. Después de la muerte del Señor Jesucristo, hemos sido beneficiados con el Evangelio de la gracia de Dios. Como les he dicho, la gracia de Dios está desde el principio hasta el fin, pero se le llama la gracia de Dios porque Dios envió a su Hijo a este mundo en sacrificio por nuestros pecados. Entonces es una gracia de Dios. Entonces los 144,000 van a predicar el reino, el evangelio del reino en todo el mundo. Y ya que nosotros hemos hablado acerca de ellos por dos estudios, solamente quiero dejar en claro dos puntos muy importantes del estudio pasado. Es muy importante que ustedes entiendan estos puntos. Apocalipsis capítulo 14 y el verso 1, otra vez, nuevamente. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Este es el sello que Dios puso en ellos para protección, como un cerco, por los peligros que ellos iban a enfrentar, tanto en la primera parte de la tribulación como en la segunda. Entonces, una de las recomendaciones es de que no debemos de igualar este texto de Apocalipsis capítulo 14 y el verso 1 con, esto es muy importante, con Hebreos capítulo 12, el verso 22 al 24. Ahí está describiendo el monte de Sión celestial, o sea, la morada de Dios. Mientras que en Apocalipsis capítulo 14 y el verso 1 que estamos ahorita estudiando, está hablando del monte de Sión terrenal. Recuerden que les mencioné que en todo el capítulo 14 va a hablar de los días finales de la tribulación. Entonces, aquí en este verso 1 del capítulo 14 está hablando específicamente del establecimiento del reino mesiánico. Les mencioné también el verso 2,
que respalda eso que les estoy diciendo. Miren el verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Eso te debe dar a entender, esa voz que viene del cielo te debe dar a entender que ellos, tanto el Cordero como los 144,000, están en la tierra. Ahora miren, brínquense al verso 4. Estos son, hablando de los 144,000, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Les dije en el estudio pasado que ellos tenían que ser solteros para poder cumplir la misión que Dios les ha encomendado, ¿verdad? La otra parte que sigue, y es muy importante, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aquí no puede estar hablando del cielo, aquí está hablando de la tierra. Y eso también nos enseña que los 144,000 van a tener una parte muy activa en el reino milenial. Esto es muy importante llevarlo en mente. Y luego dice, estos fueron, esta es la otra parte, del otro punto que quiero, aparte de saber distinguir entre el monte de Sión terrenal, que está hablando aquí, con el monte celestial, que habla de la morada de Dios, que habla Hebreos capítulo 12, muy importante esa parte. Hay que hacer la diferencia. Pero miren, aquí, esta parte de aquí del verso 4, vamos a entrar en el otro punto. Este es el que más todavía tenemos que aclararlo bien. Estos fueron redimidos, los 144,000, de entre los hombres, como primicias de Dios, para Dios y para el Cordero. Yo quiero que observen bien esto, que está hablando como en la parte final. Este es el punto que quiero dejar en claro. Si aquí está diciendo que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, entonces, ¿en qué tiempo o en qué momento de los 7 años de la tribulación fueron salvos los 144,000? Bueno, aquí te lo está diciendo, ¿verdad? La palabra primicias, eso quiere decir los primeros frutos de la cosecha. En la costumbre del pueblo judío se tenía que llevar como diezmos, no solamente los diezmos de todo lo que tu producto que tú habías ganado y todo eso, pero las primicias eran los primeros frutos que ellos sacaban, los tenían que llevar para Dios. Bueno, aquí está hablando que los 144,000 son las primicias, redimidos entre los hombres como primicias para Dios. Entonces quiere decir que ellos fueron salvos al principio de la tribulación. Ustedes tienen que estudiarlo bien, eso, porque está el debate o la diversidad de pensamientos de que si fueron sellados ya o salvos a mitad de la tribulación o al principio de la tribulación, porque en los dos tienes que dar una explicación y eso es lo que me dispongo a hacer. Entonces, si fueron ellos salvos al principio de la tribulación, entonces ahí van a comenzar a predicar el evangelio del reino y muchos van a ser salvos, tanto gentiles como también judíos, que van a creer en Jesús como el Mesías. Ahora, y la persecución, porque ese es en todos los 7 años, esa es otra cosa que se tiene que quedar establecido. La persecución, tanto para creyentes, gentiles, como para judíos, se va a llevar a cabo en los 7 años de la tribulación. Pero tenemos que ver algo en la primera parte de la tribulación, que es lo que quiero a ver si me puedo dar a entender. Pónganme mucha atención y discúlpenme si alguna vez no me alcanzan a entender, pero miren, me voy a hacer entender. Miren, la persecución al principio de la tribulación va a ser de alcance mundial, va a ser en todo el mundo. Ahora, el detonante o el indicador que provocará
el incremento y la intensidad de la tribulación o de la persecución, perdón, será como dijo el Señor Jesucristo allí en Mateo, capítulo 24 y el verso 15, en el discurso del Monte de los Olivos. Esta es la señal para saber que esa persecución se va a incrementar más y más específicamente con el pueblo judío. Es donde dice el Señor Jesucristo en Mateo 24 y el verso 15, cuando veas en el lugar santo a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Quiero que lleven en mente siempre esto, que cuando habla de la abominación desoladora, no se está refiriendo en sí a la persona del anticristo, se está refiriendo a la imagen de él en forma de estatua que él va a introducir dentro del templo. Esa es la abominación desoladora. Va a ser algo sacrílego que se va a llevar a cabo en este tiempo, como lo hizo Antíoco Epífanes, el número 4 me parece, porque hay varios Antíoco Epífanes, uno de los generales de Alejandro Magno, en el año 160 antes de 150, por ahí así, antes de Cristo, cuando él introdujo la estatua del dios más importante de la mitología griega, Zeus. Él la introdujo en el templo de los judíos. Y aparte de eso, sacrificó un cerdo en el altar, algo abominable para el pueblo judío. Eso fue algo tremendo, que cuando los macabeos, la gente de los macabeos, una gente judía, acabaron con él, con Antíoco Epífanes, ellos duraron 3 años en purificar el templo para llevar a cabo eso, que es la fiesta, la única fiesta que se celebra en este tiempo, que es la Hanukkah, por ahí así va. Esa es la fiesta que se celebra. Ese Antíoco Epífanes es un prototipo, algo en minúsculo, en lo que va a ser el anticristo. Y va a ser lo mismo, el anticristo va a introducir una imagen de él mismo para que la gente lo adore. A eso se está refiriendo el Señor Jesucristo. Ese va a ser el detonador para indicar que ahí comienza la gran tribulación. Y eso será a mediados de los 7 años de la tribulación. Entonces, con este acto blasfemo, el anticristo se quitará la máscara y se mostrará pues tal como es, ¿verdad? La gente, ya el mundo, ya no lo va a tener que dejar de verlo como un líder mundial, un simple líder mundial que va a arreglar los problemas de la humanidad, sino que ahora este hombre va a empezar a darse a conocer por medio de los prodigios y señales que son producidos por medio de Satanás, no de Dios. Dios permite eso, que el mismo Satanás que lo está impulsando a eso, lo está llevando a cabo a hacer esos prodigios y señales, y entonces ahí se va a quitar la máscara y va a engañar al mundo haciéndole que adoren a esa imagen que él puso dentro del templo, si no los va a matar. Todo aquel que no adore su imagen va a ser muerto por el anticristo. Entonces el Señor Jesucristo en su sermón en el Monte de los Olivos, en el verso 16, ahí cuando habla en el verso 15, la señal en la cual se identifica que va a venir la persecución para los judíos. Si ustedes se fijan en el verso 16, ahí está, él está dando a entender cuál es la única defensa que el pueblo judío va a tener contra esa repentina persecución que va a venir sobre ellos. Es una huida inmediata. En el verso 16 dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de sus casas, los que están en el campo no regresen, no vuelvan atrás para agarrar sus capas. Y los que no van a poder escapar en ese tiempo son las mujeres que estén embarazadas.
y las que estén criando en esos días van a ser masacradas. De la misma manera, el invierno que va a venir, el invierno crudo, va a ser una restricción para poder viajar, para poder huir, y también la cosa del día de reposo. No van a poder también huir, porque muchos por ese celo que tienen de su costumbre van a preferir quedarse. Ellos también van a morir, van a ser masacrados en ese tiempo. Entonces la persecución será tan severa que nadie sobreviviría, a no ser que el Señor mismo, Dios mismo, acorte esos días de la persecución. Ya hemos hablado de eso. Solamente lo estoy dando como algo parte de lo que les estoy diciendo. Entonces, los 140,000 evangelistas judíos, por su parte, en esta segunda parte de la tribulación, tendrán no solo la responsabilidad de predicar el evangelio del reino de Dios en un tiempo o en un momento en que solo mencionar el nombre de Jesucristo va a ser causa de una horrible muerte, sino que también van a tener la responsabilidad, por eso van a ser sellados, van a tener la responsabilidad de desafiar al mismo dragón, a Satanás, causar malestar a la bestia y a la misma vez ellos a revelar las mentiras del falso profeta. Entonces ellos van a ser como un tipo de Job en los últimos tiempos, porque van a ser rodeados de un inquebrantable cerco para protegerlos, que podemos decir de esta manera, que van a poder ir caminando a la luz de pleno día y sin preocuparse de la rabia, de la rabia que va a ser causada con las huestes del anticristo, y que van a rechinar sus dientes porque no van a poderles hacer nada. Esa protección que ellos van a tener va a ser sobrenatural. No van a poder hacerles daño. Ellos van a ser lo que se llama los verdaderos testigos de Jehová. Porque estamos hablando de la semana 70 de Daniel. Acuérdense, la gracia ya no tiene nada que ver ahí. Entonces alguien dice, muchos enseñadores mencionan que esos 7 años de la tribulación, como son equivalentes a la semana 70 de Daniel, es un pedazo de la ley. Entonces muchos de ellos traen todas esas costumbres, porque ellos verdaderamente, el único Dios que para ellos es Jehová. Pero cuando viene esa revelación, tanto los 144,000 como la predicación que ellos están dando del reino de Dios, los que reciben el evangelio en ese tiempo van a creer en el Señor Jesucristo como el Mesías, el que vino y no lo recibieron en aquel tiempo, sino que lo rechazaron. Entonces es muy importante entender esto. Entonces cuando hablamos de los mártires, aquí es donde quiero llegar al punto. Cuando hablamos de los mártires de la primera parte de la tribulación que aparecen bajo el altar, ahí en Apocalipsis capítulo 6, vayan ahí tantito. Si tienen sus Biblias, vayan ahí tantito. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 y 10, en lo que se conoce como el quinto sello. Esta parte de aquí es muy importante. Miren, nomás los 2 versos, versos 9 y 10, voy a leer. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Tomen atención ese verso 9. Y por el testimonio que tenían. Por causa, esas almas, acuérdense que ya lo mencioné, esas almas, no está hablando de almas. En el griego hace la definición que no está hablando de lo que es el alma, sino que está hablando de personas, de vida, de personas. Porque si fueran almas, Juan no las estaría viendo. Entonces está hablando de personas que fueron muertas durante la tribulación, los primeros 3 años.
que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Entonces cuando miramos el quinto sello, que ya lo hemos estudiado, por aquí nomás pasamos rápido, pero es bueno tocar ahorita esto, que estamos tocando este punto. Ahí miramos a los mártires asesinados durante el tiempo de los juicios de los primeros 4 sellos. Ahí fueron asesinados. Este es el quinto sello. Ya los 4 sellos ya pasaron, donde vinieron guerras, hambre, enfermedades y todo eso, y la falsa paz y todo eso. Entonces, dentro de esos 4 juicios, ellos fueron asesinados. Por eso les leí esa escritura del verso número 10. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron a ser salvos? ¿Cómo llegaron a ser santos o mártires? Entonces voy a volver a repetir el verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Quiere decir que los mataron a ellos están vivos en la tierra y ellos ya están en el cielo, pero no se dice cómo sucedió. Creo que parte de eso se nos deja a nuestra imaginación, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos fueron muertos? Entonces, vuelvo otra vez la pregunta: ¿cómo fueron salvos? Bueno, por la predicación de los 144,000. Yo lo creo así, porque si ellos fueron salvos desde el principio de la tribulación, entonces ellos comenzaron a predicar desde el principio de la tribulación, y muchos de ellos fueron salvos. Hay gente que dice que también por medio de la predicación de los 2 testigos. Ahí sí yo no lo creo así, porque los 2 testigos aparecen en el capítulo 11, ya lo estudiamos, y ustedes vieron que ellos aparecieron, ellos van a predicar solamente en la ciudad de Jerusalén, y van a hacerle frente al anticristo, y el anticristo los va a asesinar, y luego, si ustedes se acuerdan, los cuelgan en la plaza de la ciudad, que es Jerusalén, y después el Señor se los lleva de ahí. Todo eso sucede en el capítulo 11. Ahí ya lo estudiamos, ya lo vimos un poco. Entonces, por eso no creo que muchos ubican a los 2 testigos también en el principio de la tribulación. Yo no, pero están ustedes tienen que formar su propia escuela de pensamiento. Yo ahorita les voy a dar mi punto personal, mi punto de vista personal, para poder terminar con esta introducción, para seguir adelante. Mire, creo yo que la mayoría de los mártires que aparecen ahí en el capítulo 6, en el quinto sello, son gentiles. Va a haber también judíos que se van a convertir, van a creer en Jesús como el Mesías. Esa es la manera como los judíos se van a convertir, creyendo que verdaderamente Él es el que vino al principio y fue rechazado, pero es el Mesías que ellos estaban esperando. Pero aquí hay esto: si esos judíos que mueren en los 3 años primeros de la tribulación, ellos van a formar parte de los mártires, van a morir, pero van a resucitar juntamente con los santos del Antiguo Testamento, porque esa resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación se va a llevar a cabo en la segunda venida corporal del Señor Jesucristo. Entonces, estos judíos que fueron salvos en los primeros 3 años y medio de la tribulación, ya no van a aparecer en el remanente. No tienen nada que ver con el remanente que va a entrar, que van a sobrevivir en la tribulación, la gran tribulación, en los segundos 3 años y medio de la tribulación, y van a entrar vivos al reino milenial. Van a entrar con un cuerpo semejante al nuestro.
Ya no van a pertenecer ahí, sino que ellos van a formar parte cada uno. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay judíos en este tiempo que se han convertido al Evangelio y han creído en Jesús, aunque ellos a su manera creen en el Mesías, pero lo han aceptado como el Mesías. Nosotros también al aceptar al Señor Jesucristo lo aceptamos como Mesías también. Entonces ellos, los que se convierten ahorita a Cristo, judíos, ellos entran a formar parte de la iglesia y se van a ir en el arrebatamiento y van a regresar juntamente con nosotros la iglesia, con el Señor Jesucristo cuando Él descienda en su segunda venida, corporal y literal y visible, y en gloria. Entonces es muy importante entender esto. ¿Va a haber judíos salvados en los primeros 3 años y medio? Sí, pero ya no van a tener nada que ver con el remanente. Eso es muy importante. Si son muertos, entran a formar parte de los mártires, los santos de la tribulación, y ya entran a formar parte también de la segunda resurrección. Como les he dicho, la resurrección es una sola. La primera resurrección y segunda resurrección. La primera resurrección se puede decir que está dividida en 4 categorías. Primero, Cristo, las primicias, así se le llama en 1 Corintios capítulo 15. Cristo las primicias. Y luego, los que son de Cristo en su venida. Ahí entran 3 categorías. ¿Cuál? La iglesia, que se van en el arrebatamiento. Ahí está la resurrección de la iglesia. Porque juntamente con los que estén vivos o estemos vivos, con los que ya han muerto en Cristo, vamos a ser arrebatados. Esa es la resurrección. Y luego los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación van a resucitar cuando Él venga en su segunda venida a la tierra. Entonces son 4 categorías de resurrecciones. Y es muy importante entender esto, por eso es que estoy tocando estos puntos en cuanto a cómo fueron salvos los mártires, los primeros mártires de la tribulación. Entonces, miren, vayan tantito capítulo 24 de Mateo. El Señor Jesucristo enseñó una secuencia muy idéntica a esto que estamos hablando de los sellos del Apocalipsis, en su sermón del Monte de los Olivos. En Mateo capítulo 24, del verso 4 al verso 8, ahí habla de los dolores de parto. Y ahí están 4 dolores de parto que él menciona y que se identifican con los 4 sellos del Apocalipsis. Entonces, en el verso 8 termina diciendo el Señor Jesucristo, y esto solo es principio de dolores. Ahí está hablando de los 4 primeros sellos del Apocalipsis, que es donde se desarrollan los 4 juicios. Ahora, yo quiero que ustedes miren el verso 9. Lean juntamente conmigo en el verso 9, porque este verso 9 se identifica con el 5.º sello. ¿Cuál es el 5.º sello? De estos que estamos hablando, de los mártires, que están bajo el altar de Dios, ahí ya están en el cielo, que murieron. Miren el verso 9. Entonces, ya después de que terminan los 4 dolores de parto, dice, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pausa. Los judíos no son aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo. Ellos no creen. No, ellos son aborrecidos por el juicio que vino sobre ellos. Cuando Pilato tenía al Señor Jesucristo ahí y trataba de hacerles ver que no había hallado ninguna falta en él, pero ellos seguían insistiendo en que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Llega un punto en donde Pilato ya no haya ni qué hacer, no supo qué hacer, se las va a ver allá con el Señor.
Él se lava las manos, manda a traer una costumbre, ¿verdad?, de lavarse las manos. No de los romanos, es de los judíos eso, esa costumbre. Se lava las manos y les dice: yo soy limpio de la sangre de este justo, yo no tengo nada que ver. Y ellos gritan, los líderes religiosos y la multitud gritan: que su sangre sea sobre nosotros. Y desde allá viene ese juicio sobre ellos. Aparte, en Deuteronomio capítulo 28, antes de que ellos entraran a la tierra prometida, Él les dice y les habla de las consecuencias de la desobediencia antes de que entren en la tierra prometida. Y les dice, una de las consecuencias que van a tener de la desobediencia es que ustedes van a ser espanto a todas las naciones donde yo los voy a enviar. Y si ustedes se fijan, el sentimiento antisemita, hay un odio tremendo hacia el judío, donde quiera que ellos van. Y muchos de ellos ni saben por qué, nomás arremedan a otro, y hay que odiarlo, y hay que odiarlo. Eso está tremendo. Entonces ellos son aborrecidos por causa de su identidad como judíos. Pero los que son aborrecidos por el nombre del Señor Jesucristo son los creyentes. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: no se sorprendan si el mundo los aborrece, porque a mí me ha aborrecido primero, y a ustedes los van a aborrecer porque me siguen a mí. Es lo mismo que va a pasar en la tribulación. La persecución que va a venir en los 3 primeros años y también en los segundos 3 años y medio, pero en los primeros 3 años y medio, la persecución que va a venir sobre los creyentes es porque como ellos no pueden hacer nada contra Jesucristo ni contra Dios, van a hacer con los que lo representan a Él. Los van a matar, porque el odio es contra Dios y contra su Hijo Jesucristo. No es contra los creyentes, pero como son representantes de Cristo y de Dios, somos representantes de Cristo y de Dios en este mundo. Entonces viene esa persecución, ese aborrecimiento, esa burla, esa humillación y todo eso contra el cristiano. Entonces es muy importante entender eso. Si acaso el verso 10 pueda referirse a los judíos, puede. Miren, el verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto puede ser para los judíos porque va a haber judíos que van a renegar de su fe y no van a creer en el Mesías. Acuérdense que ya está escrito en Zacarías capítulo 13, el verso 8, ahí habla de que en la segunda, tercera parte, de las 3 terceras partes, las 2 primeras partes van a perecer de judíos. Nomás una tercera parte es la que va a ser preservada, que es el remanente. Entonces todos los demás judíos van a morir masacrados por el anticristo. Aunque ellos renieguen de su fe o que no quieran creer en el Mesías, como quiera, por el simple hecho de ser judío, van a ser muertos por el anticristo. Entonces déjenme terminar hasta aquí. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13. Esto es importante, 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este no es para la iglesia. Se lo digo desde ahorita. Muchas denominaciones de iglesia lo usan. No hay ninguna escritura que diga que si yo persevero voy a ser salvo. Es nomás aquí. Es más, en el momento de la salvación, Dios ya te ha puesto a ti para que tú perseveres en este camino. En el capítulo 31, del verso 31 en adelante, habla del nuevo pacto que Dios va a hacer con Israel para meterlos al reino milenial. Pero ese nuevo pacto nosotros ya estamos dentro de él. Y habla de que les va a dar un nuevo corazón y va a escribir sus leyes en sus corazones. Pero habla algo muy importante. Y pondré mi temor dentro de ustedes para que no se aparten de mi camino. O sea que el sentido de perseverar en este camino ya está puesto desde el momento en que tú verdaderamente has pasado por esa transformación y esa regeneración en tu vida. No va a haber nada que te impida eso. Ahora la otra parte, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo
el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También esa escritura no es para la iglesia. La iglesia no va a alcanzar a predicar el evangelio nunca. No, eso es algo de no aceptarse. No quiero decir unas palabras ridículas, absurdas, pero no se puede. La única facultad que tiene la iglesia ahorita en este tiempo es de dar el testimonio de que hay un Dios poderoso, un Dios vivo, que puede transformar la vida de las personas, de darle el testimonio a esa gente, que hay otra vida mejor, un estilo de vida superior que el que se vive fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo único que puede hacer. La iglesia no va a cambiar el mundo va a seguir igual, pero tenemos la facultad de darles el testimonio de nuestras vidas y de hablarles de esto. Entonces es muy importante esto que estamos también. Aquí voy a terminar. Yo les dije en el estudio anterior, la introducción, ya me acabé, no, sin también les dije en el estudio anterior, esta es la parte mía, este es el punto personal mío. Les dije en el estudio anterior que millones y millones de ejemplares de Biblia se han publicado en todos los idiomas y han sido repartidos en la mayor parte del mundo, en ministerios como los Gedeones y otros también publicaciones de la Biblia que se han mostrado. O sea, que va a haber suficientes Biblias en ese tiempo para que ellos puedan alcanzar a asimilar qué es lo que está sucediendo. Grandes multitudes se sentirán impulsadas a leer la Biblia después de los acontecimientos del rapto de la iglesia. Y de esa manera mucha gente acudirá a su Creador y Salvador y comenzará a dar su testimonio, incluso a dar sus vidas para tratar de convencer a la gente, al mundo, que las calamidades que están sucediendo en ese momento son producto del juicio del Creador. Y eso es lo que habla Apocalipsis capítulo 6 y el verso 9, ¿verdad? Cuando dice que miré bajo el altar las almas de los que fueron muertos por causa de la tribulación, por causa del testimonio de la palabra y del testimonio suyo. A eso me estoy refiriendo y estoy hablando de gente gentil. Lo mismo sucede cuando las personas que se van a ir en el rapto. Acuérdense que en la tierra se van a quedar familiares, el esposo, el padre, la hija o el hijo es diferente. El esposo que se queda en la tierra, que llega a la casa y no encuentra a su esposa, a su hijo o a su hija. Pero hay un recuerdo que dejaron ellos y ahí lo va a él ver. ¿Qué es? La Biblia. Ese va a ser el testimonio para él. Con tantas veces que no quiso ir a la iglesia, que lo invitaban y todo eso, pero ahí está la Biblia. Este mismo hombre, vamos a hablar de este esposo, es algo que estoy más o menos figurando. Este mismo esposo que al ver que ya no está su esposa, ni su hijo, ni su hija, va a ir al trabajo y en el trabajo va a encontrarse con los trabajadores y va a ver que va a haber varios trabajadores que no están, que faltan. Y se comienza a rumorar que desaparecieron misteriosamente. Y los que quedaron también van a estarse quejando de que muchos de sus familiares no aparecen. Todo eso va a contribuir a que personas vayan en busca de la Biblia y sean convertidos al Señor. Yo lo creo de esa manera. Ahora si vamos al capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces quiero ya dejé en claro más o menos cuál es el punto de vista mío, cómo van a ser salvos los mártires que aparecen en el quinto sello, que son los que son muertos en los primeros 3 años y medio de la tribulación, para hacer la diferencia en esta segunda parte de la tribulación, porque aquí vamos a ver por qué es necesario nosotros entender primeramente eso. Miren en el verso 14 de Apocalipsis. Bueno, ya miramos la primera división, vamos a ver la segunda división de las 3 que hay. En el verso 6. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. De manera espectacular, este ángel
aparece volando en medio del cielo. Tomen en cuenta esa palabra, en medio del cielo. Quiere decir que este ángel va a estar en el punto del cielo en donde el sol alcanza su cenit, mero mediodía, aquí, derecho. ¿Han visto ustedes las avionetas que traen una carpeta así, una esa, como un anuncio? Va la avioneta y lo va anunciando ahí, un mensaje que quiere dar, y hay veces que los que se quieren casar. Yo me alimento. Está muy cursi, ¿no? Bueno, ¿han visto esas avionetas? Bueno, a esa altura va a llegar el ángel y va a andar anunciando el evangelio. Bueno, es un ángel, ese viaja, pero se va a dar la habilidad para que la gente lo pueda oír y lo pueda ver. Y va a estar en una distancia en donde ni el anticristo va a poder alcanzarlo con los misiles o cañones que tenga. No le va a poder hacer nada. Va a estar en una distancia muy especial, donde la gente lo va a poder ver, lo va a poder oír. Aún los mismos huestes de Satanás, los demonios que ya están, acuérdense que ellos ya están en la tierra, tampoco van a poder hacer nada. Ya no pueden subir para arriba, ya fueron echados de allá. Todo eso va a andar ahí. No se les olvide que todo eso va a andar ahí. Entonces, cuando él habla del evangelio eterno, mucha gente no cree que sea el evangelio de la gracia de Dios que nosotros hemos recibido, no cree tampoco que sea el evangelio del reino que andan predicando los 144.000, ¿verdad? Pero, porque dice el evangelio eterno, pero para otros dice que sí es el mismo evangelio porque habla del perdón y de la vida eterna. Entonces hay esa desaveniencia, como se puede decir, pero son escuelas de pensamientos que cada quien tiene. Pero miren, este es el punto clave. Este evangelio que está anunciando el ángel es más bien un anuncio, como dice, que se va a hacer a los moradores de la tierra. Acuérdense que ¿quiénes son los moradores de la tierra? Son gente incrédula, que para ellos no les interesa nada del cielo. Su morada la tienen en la tierra. Entonces, la cosa es que cuando dice a toda nación, no solo empieza con los moradores de la tierra y lo dice a toda nación, pueblo, lengua y tribu. Eso destaca la naturaleza de la predicación que va a predicar este ángel, que va a abarcar mundialmente a todo el mundo. O sea, no va a haber obstáculos para el ángel, no va a haber nada, ni nada que lo disturbe para predicar el evangelio. Va a poderlo predicar a todo el mundo. Por eso es muy importante estas palabras: a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que nosotros entendamos eso. Él llamará a todos los pueblos del mundo a que cambien su alianza de la bestia al cordero. Verso 7, diciendo a gran voz, este es el mensaje: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es la primera vez que aparece la palabra juicio aquí. Lo que aparece es la palabra ira. Desde el capítulo 6 pasó a oír la ira de Dios, la ira de Dios. Pero aquí ya se introduce la palabra juicio y la vamos a ver en todos los capítulos restantes, hasta el capítulo 18 y 19. Y va a ir junto también con la ira de Dios. Se van a acomodar las dos, pero esta es la primera vez que se menciona la palabra juicio. Y aquí es donde hay diversidad de pensamientos, miren, porque mientras unos creen que el ángel les está anunciando que ya perdieron el tren, que ya no hay oportunidad, otros creen de otra manera y dicen que esta es la última parada del tren y que todavía tienen chance de subirse. ¿Entiendes? En verdad, son pensamientos de gente que verdaderamente están en eso y creen de esta manera. Y no hay problema, digo, porque acuérdense que cuando entramos al Apocalipsis son especulaciones basadas en la palabra de Dios. A nadie se le puede considerar hereje porque cree de otra manera. No, nada, aquí no hay nada. Tú tienes que formar tu propia escuela de pensamiento. Entonces, por eso le estoy diciendo aquí, mientras unos creen que aquí es un anuncio de juicio, ya no hay oportunidad.
ya fue el último tren, no te subiste, ya estuvo. Pero hay otros que dicen que sí, es el último tren, la última parada del tren. Tienes chance de alcanzarte a subir y puedes ser salvo. Entonces, todo eso se tiene que haber. Y mire, el ángel presenta una última razón para que se vuelvan del anticristo a Dios. Proclaman que todos deben de adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de agua. Esa es la razón por la cual ellos venga un arrepentimiento, pero miren, es difícil. Verso 8, y otro ángel le siguió diciendo, ahí viene el segundo ángel. Ahora, este segundo ángel, el primero viene anunciando el evangelio eterno, pero este segundo ángel viene anunciando juicio. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Miren, la repetición de la palabra ha caído y ha caído destaca el carácter definitivo del juicio que viene sobre Babilonia. Otra palabra, es la primera vez que aparece la palabra Babilonia aquí, y la vamos a ver en el resto. No vamos a tocar mucho porque es un solo verso que habla. Tenemos un solo verso. Es el segundo ángel, falta otro ángel. Y ese está hablando, está proclamando juicio sobre Babilonia. Y no lo debemos de ver simplemente como una ciudad. Va a ser un imperio, va a ser un reino. El anticristo se dice que él va a implantar 3 sistemas mundiales en el tiempo de la tribulación, ¿verdad? El sistema político, un solo sistema político. Él va a dominar toda la política y domina todo lo militar. Y un solo sistema religioso, él va a dominar toda la religión. Yo soy, aquí a mí es el que se debe de adorar. Entonces va a dominar. Pero también un solo sistema económico, y quien va a dominar el sistema económico es Babilonia, porque ellos tienen el petróleo. Y el anticristo la necesita a ella, aunque no la quiere. Pero si ustedes miran en Apocalipsis capítulo 17 y el verso 3, ahí se mira a la mujer que es Babilonia, la gran ramera, sentada sobre la bestia. Eso quiere decir que está arriba de él. Y él se la va a tener que quitar de encima. Y se la va a quitar. Pero por mientras la está usando. Y es muy interesante porque se puede decir que esta Babilonia va a ser el 8º personaje que aparece en la gran tribulación, en la segunda tribulación. Quizás para muchos todavía no se entienda bien el papel, pero lo vamos a tratar de ampliar bien para que se pueda entender cuál es el papel de Babilonia en el tiempo de la gran tribulación. Pero de que va a resurgir, así como va a resurgir el imperio romano, nuevamente también Babilonia va a venir por sus fueros también. Va a volver a resurgir, no como ciudad, sino como un reino. Aunque se dice que el anticristo va a tener su base en Babilonia, el anticristo va a salir de los 10 países confederados y todo el poder militar lo tiene ahí, en todos esos países. Ahí cuenta con el poder militar, pero va a tener su base en Babilonia. Ahora, ¿dónde está Babilonia? Es Irak, lo que nosotros conocemos como el país de Irak. Y una vez desde ahorita les digo, el país de Irak. Los que viven en Irak no son árabes, son babilonios, aunque se quieran decir que son árabes. Saddam Hussein se decía que él era árabe, en Babilonio. Irán no son árabes, son persas. Los palestinos, esos sí son árabes, no son palestinos. No hay récord, no hay origen en ninguna nación o ciudad que se llame Palestina. Y ellos se apropiaron de ese nombre, palestinos. ¿Por qué? Porque en el año 139, después de Cristo, un general romano, después de que Jerusalén y la ciudad de Jerusalén y el templo había sido destruido,
Y para eliminar todo vestigio del pueblo judío, él quiso cambiar el nombre a la tierra de Israel y le puso Palestina. Y creo que de ahí ellos apropiaron todo eso y dicen que esa tierra es de ellos. Entonces tienen también su eso. Pero ellos sí son árabes. Ellos sí son árabes, no hay tal cosa de Palestina. Entonces, vamos aquí, y aquí viene el tercer ángel, miren. Muy importante entender eso. Babilonia está allí en Irán. Es más, en el año de 1988, Saddam Hussein gastó tanto dinero, pues tienen dinero del petróleo, en sacar de las cenizas y del polvo y de la tierra de ahí enterrada a la ciudad de Babilonia. Ahorita hay parte de la ciudad de Babilonia a la luz, a la vista. Aunque no es una ciudad que quieras ir de viaje turístico, pero hay gente. Cuando él en el año de 1988 ya sacó a la luz la ciudad, parte de la ciudad de Babilonia con sus murallas y todo eso, y la puerta de Istar, que es la principal, y muchas partes de Babilonia que estaban enterrados de la antigua Babilonia, la sacó este hombre, gastó un dineral, y la sacó adelante, y ahí está para exhibición, para las gentes que quieran ir a verla. En el año de 1988 invitó a la comunidad internacional para que fueran a ver, y fueron muchos y la vieron. Y te imaginas ver ahí esa ciudad y ver, yo me imagino estar ahí en ese lugar y ver que en ese lugar ahí estuvo Daniel, miles de años atrás, como primer ministro de la corte del rey. Él era primer ministro, y en 3 reinados, él estuvo ahí. Y no solamente ahí murió Alejandro el Grande. Sí saben que Alejandro el Grande murió en Babilonia. Ahí murió, ya no la hizo, ahí murió, jovencito, a los 33 años. Entonces, es muy importante entender todo eso. Ahora, el tercer ángel, aquí ya estamos de bajada ya, y sí lo vamos a hacer. El tercer ángel viene con la promesa de condenación, como que hay una secuencia, no cronológica, pero sí hay una secuencia, porque el evangelio que presenta el primer ángel y es rechazado. ¿Por qué es rechazado? Porque es difícil que lo acepten. En verdad lo digo. Hay personas que dicen que ya no va a haber tiempo. No es que no haya tiempo, sí hay. Dios va a dar la oportunidad en su misericordia, en su gracia. Él les va a dar el evangelio. Pero una cosa es eso y otra cosa es que ellos lo acepten, porque ellos ya pasaron por todos los juicios, ya experimentaron todos los juicios de la tribulación. Ya la tierra está casi semi-destruida. Y en el cielo todo eso ya está todo también destruido, ya no hay luz, está toda oscuridad, entonces ya han pasado por muchas cosas. Es difícil que ellos lleguen a aceptar que eso, como es el juicio de Dios, y los lleve a un arrepentimiento. Entonces, viene el ángel con el evangelio, lo da, si lo aceptan, y luego, como ven que es rechazado, entonces el segundo ángel viene con el anuncio de juicio, y luego este tercer ángel viene con la promesa de condenación. Viene el tercer ángel con la promesa de condenación, y dice el verso 9, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro. Esa palabra puro, ¿saben qué? Que no va mezclado con nada. Pero como es el juicio de Dios, y va puro, quiere decir que no lleva misericordia, no lleva compasión, no lleva gracia, no lleva nada. Va directo ese juicio. He sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Eso está tremendo. Miren, esas personas que van a estar en ese lugar de castigo van a añadir vergüenza a su sufrimiento, porque delante de los ángeles y del Cordero, aunque eso no va a mitigar el dolor ni nada, pero simplemente estar delante de ellos sufriendo eso.
Ahora, acuérdense, los cristianos sufrieron bastante por causa de ellos. No meramente de ellos, pero toda la actitud que ellos tomaron, la que han tomado todos los hombres. Han sido avergonzados, han sido humillados, han sido muertos, han sido golpeados, han sido sacrificados, echados a los leones. Entonces, toda clase. Ahora les toca a ellos recibir su parte. Eso es lo que yo estoy viendo aquí, una pena mayor todavía. Entonces los pecadores no arrepentidos serán desterrados de la presencia del Señor en el sentido de su relación. Ya no me quiero entretener mucho en esto, pero tenía una escritura muy tremenda. ¿Se acuerdan de esa escritura cuando dijo: muchos vendrán a mí en mi nombre diciendo: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro? Muchos dicen. No está hablando de todos. Está hablando de dos personas. Muchos vendrán, no solamente. Y dice, ¿qué le dice el Señor? Apartados de mí porque no los conocí. Esa palabra conocer habla de la relación. Como que le está diciendo el Señor: yo no he tenido ninguna relación contigo. Nunca tuve una relación contigo, ni tú tuviste una relación conmigo. Entonces, esas personas que van a estar ahí, la parte clave es esa, que no hubo relación. Y es muy importante, porque cuando uno presenta el Evangelio, aunque no lo quieran entender, lo que queremos es que ellos vengan a formar una relación con Dios, pero va a ser a través del Señor Jesucristo. Es la única, no va a haber, pero tiene que restaurarse esa relación del hombre con Dios. Ahora, algo que hay que señalar, que aunque estén, porque ellos van a ser desterrados de la presencia de Dios, alejados de la comunión que los cristianos van a tener con Dios. Pero aunque estén separados de Dios, aunque estén desterrados de Dios, no obstante, Dios es omnipresente y es soberano. O sea, Dios allí está, donde están ellos. El Salmo 139, lo estaba viendo yo hoy, hace unos momentos. Salmo 139, versos 7 y 8, miren lo que dice David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. O sea, no hay escapatoria. Dios está en todo lugar. No te puedes escapar. O sea, una de las cosas es que en el infierno, los que estén en el infierno sufrirán el castigo a manos de Dios, porque Él es quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchos no quieren aceptar eso. Vean esa escritura, Mateo capítulo 10 y el verso 28, quiero que la lean. No temas a los que quitan la vida, pero al alma nada pueden hacer. Teme más bien a aquel que tiene poder para quitar tu vida y destruir tu alma en el infierno. Y uno dice, bueno, a mí lo que me llama la atención ahí es de que hay gente que le teme a todo le teme, pero a quien deben de temerle no le teme. O sea, Dios. Ahora, hay mucha gente que dice, no, yo no creo que Dios mande al infierno a nadie. Dios es amor. Mira en Lucas, es la otra parte de aquí. Es paralelo a esto. Quiero que mire la escritura en Lucas capítulo 12 y el verso 4 y 5. Déjame ver si la tengo aquí. Lucas capítulo 12, verso 4 y 5. Es la misma escritura. Pero mira cómo lo dice Lucas. ¿Ya están conmigo? Mas os digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero les voy a enseñar, ahí está más clarito, les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, ¿tiene poder para qué? Echar en el infierno. Les digo, a este temer. Entonces, ¿quién es el que echa al infierno a la gente? Porque la tradición es que es Satanás el que te lleva al infierno. Y Satanás es el que está ahí en el infierno. Él no está ahí en el infierno. Él va a ir a dar ahí.
Él no tiene ningún poder. Con el infierno Él no tiene. El que tiene poder es Dios. Ahí lo está diciendo clarito. Él, en Proverbios capítulo 9 y el verso 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El hombre no va a ser sabio hasta que conozca a Dios y tema a Dios. Ahora, el temor a Dios, ¿en qué se puede definir? ¿Cómo se puede definir? Bueno, simple y sencillamente que tú estés consciente de que un día vamos a estar delante de Dios rindiendo cuentas. Si tú no crees eso, entonces no hay temor de Dios en ti. Pero si tú crees que un día tú vas a dar cuenta de toda tu vida, cuando estés delante de Dios, entonces te va a detener un poco en ciertas cosas que tú estás haciendo. En todo caso, cuando dice Proverbios 9:10, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, entonces, ¿cómo se puede aplicar ese principio de la sabiduría? Cuando verdaderamente tú entiendes la función de Dios como creador de todo este universo. Cuando tú entiendas y aceptas a Dios como el creador de todo este universo, entonces tú debes de saber que como creador, Él es juez. Él tiene todo el derecho en juzgar a sus criaturas. Y Él va a juzgar a todo el mundo. Y por eso mucha gente no quiere creer en Dios, que Él creó todo esto. Porque quieren vivir como les da su gana. Porque al aceptar que hay un creador, van a aceptar que hay un juez. Y entonces eso no les conviene a ellos. Rapidito termino con esto, ya nomás 5 minutos. La última parte para ya terminar el capítulo 14. Miren, aquí esta tercera división habla de la cosecha, la siega, la cosecha, desde el verso 14 hasta el verso 20. Pero miren, se lo voy a ir dando nomás así, nomás encabezado, porque esto lo vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan que capítulo 14 de Apocalipsis nos está hablando de los tiempos finales? Bueno, en este pasaje describe la cosecha final de la ira de Dios en 2 temas de agricultura. La cosecha del grano, que está del verso 14 al 16, para que lo tengan más o menos en mente. Y la cosecha de la uva, del verso 17 al 20. Ahora, la cosecha del grano simboliza los 7 juicios de las copas que vienen enseguida ya. Y la cosecha de la uva simboliza el juicio del Armagedón. En otras palabras, que los que alcancen a ser libres o sobrevivan a los juicios de las copas van a ir a parar al juicio del Armagedón. Y ahí está más terrible, porque ahí habla del lagar de Dios, donde pisan las uvas, y lo que pisan es la sangre de toda. Va a ser una carnicería del Armagedón. Ahora, esto lo puedes más o menos ver con esto que está hablando aquí. Está hablando del cumplimiento de la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña que habla el Señor Jesucristo en el capítulo 13. ¿Se acuerdan? Cuando los siervos van con el Señor y le dice: Señor, lo que tú sembraste allí, dijo, salió cizaña. ¿Quieres que cortemos la cizaña? Y que le dijo el Señor: no, no la cortes. Déjala así porque te puede llevar al trigo. Cuando venga el Hijo del Hombre, Él cortará, separará la cizaña y la mandará al fuego. Y el trigo lo va a mandar al granero. Está hablando de esto. Va a haber una separación. Si esa parábola del trigo y la cizaña se puede aplicar, porque no está hablando de la iglesia, pero ya se puede aplicar, porque ya el Señor Jesucristo desde ahí ya viene dando los pasos. Porque el reino que fue rechazado por los judíos, literal, el reino que Él iba a establecer, fue rechazado. Él ya sabía de antemano que Él iba a establecer su reino espiritual. Él iba a venir a reinar en los corazones de los creyentes. Y ahí está esa parábola. Esa parábola nos habla de los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. Bueno, esta va a ser la siega donde va a haber una separación de los creyentes y los incrédulos. ¿Cómo lo vas a conocer? Los incrédulos los vas a conocer por la marca de la bestia. Así de sencillo.
y los creyentes con los que no tienen la marca. Entonces, ahí les dejo esas partes para que puedan más o menos leer esa última división del capítulo 14, pero nos vemos en el otro estudio para continuar con el libro de Apocalipsis. Nomás que les digo lo que les dije al principio, voy a tardar un poco en continuar los estudios, como un mes más o menos, porque quiero acomodar ciertas cosas. Pero les agradezco bastante que estén con nosotros en este estudio. Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes.